Padre bendito que moras en el cielo, Señor mi Dios, una vez un grupo más de sus hijos está acá reunido dándole las gracias por todas las bendiciones que te derrama sobre nosotros. Gracias, Padre, por cuidarnos, por bendecirnos, porque tú estás presente en nuestras vidas, porque tú nos provees de todo lo necesario para vivir. Señor mi Dios, te pedimos perdón por cada una de nuestras ofensas si es lo que hemos hecho. Te pedimos, mi Dios, de forma muy especial en este momento, y te pido muy especial por mi hermano Ian, que tiene en este momento la importante tarea de dar a conocer tu palabra. Bendícelo a él, mi Dios. Gracias por este muchacho, mi Dios, que es un joven que está con usted. Y yo sé que usted lo bendice. Usted lo ha bendecido mucho, mi Dios, y te pido por él en forma muy especial, por él, por su familia, por su ministerio. Acompáñale, mi Dios, en este momento que tiene la misión de impartir tu palabra. Que seas tú, mi Dios, que salga a través de él. Que tú bendigas su vida y a todos los hermanos que están acá presentes. Acompáñanos, mi Dios, durante el sermón y bendícenos. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el sagrado nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tu oportunidad. Muchas Ya. gracias por tu oportunidad. Muchas gracias, hermano Miguel. Es un gusto saludarlo. Hace tiempo que no nos veíamos y a varios de ustedes que también conocimos a través del Ministerio de Sordos. Eh, Estoy contento de estar aquí y muy agradecido con el Señor Amén. y agradecido de su invitación también. Eh, bueno, ya hemos orado, entonces los voy a invitar a... eh, creo que puedo aquí compartir la pantalla, ¿cierto? Vamos a ver una presentación que tengo preparada para el día de hoy. ¿Me avisan si se ve en pantalla completa? Sí, hermanito, se ve Ya, completo. muchas gracias. Le voy a pedir al hermano Miguel también que me avise si es que nos acercamos al tiempo, por ahí, para que estemos atentos por el chat. ¿Ya? Muchas Vale. gracias. Sí. Bueno, el tema de hoy se llama Mis creencias y la voluntad de Dios. Y es un tema que yo siento que el Señor me ha estado mostrando en el último tiempo. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Porque es primeramente para mí, ¿cierto? Lo que yo necesito dentro de esta etapa de mi vida y cómo Dios me ha hablado. Y es interesante porque eh, ¿cierto? Uno recibe tantos mensajes y tantas lecciones a través de todo el programa porque el mismo Probar y Ver tenía mucha relación con lo que vamos a hablar hoy. Y la historia de los niños tiene muchas lecciones importantes, los cantos, ¿cierto? Todo nos deja una enseñanza linda y fuerte. Y me gustó que el Probar y Ver tiene un poco que ver con lo de hoy, así que ahí ustedes van a irlo descubriendo. Quiero comenzar esta historia con una experiencia de una amiga. Eh, Ella, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, Antonia. Era, ella tuvo una experiencia con un perro negro que, claro, la atacó en algún momento de su juventud. Pero, cierto, el primer perro negro grande se ve ahí, es como la experiencia que ella tuvo y fue un poco traumática. Y creo que todos hemos tenido una experiencia traumática y que hemos vivido esto ya no sea con un perro, sino de otras cosas. Entonces ya cada vez que veía un perro negro, Antonia se asustaba y escapaba de él o huía, ¿cierto? Aquí podemos ver un perro negro que no se ve tan peligroso como el anterior, pero para ella significaba peligro. Aquí hay otro, miren qué bonito, es muy tierno. Eh, También para ella significaba peligro. Y miren este que es un poco más divertido. Para ella significaba peligro y huía también. Entonces, eh, lo que pasaba en su mente condicionaba la forma en que ella reaccionaba y en la forma en que veía las situaciones, ¿cierto? Y esto de alguna forma la limitaba. Y claro, ya ven que, como lo digo, muchos de nosotros hemos vivido algo parecido. No con un perro necesariamente, pero con otras cosas. Eh, y, y así como pensamos, la forma en que vamos construyendo nuestros pensamientos es como, es como va a ser nuestra vida. Hay un versículo, bueno, hay dos versículos aquí. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor nos dice en Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. Y en otra ocasión Jesús
cuando lo estaban recriminando porque sus discípulos comían sin lavarse las manos. No sé si todos recuerdan esta historia, pero él iba con sus discípulos y ellos estaban comiendo trigo sin lavar las manos. Y entonces recibió críticas, ¿cierto?, de los fariseos, de los saduceos, diciéndole, oye, no pueden lavarse las manos. Pero el Señor dice que no contamina al hombre, ¿cierto?, lo que entra por su boca, sino lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Claro, aquí el punto central es lo que hay en nuestro corazón, así, eso que tenemos que guardar, y también, como decía el Probadivet, que es engañoso. Nuestro corazón puede contaminarnos desde adentro hacia afuera, y lo que pensamos puede muchas veces limitarnos y hacer que tomemos decisiones equivocadas. Entonces, quiero contarles, y el tema central de hoy se va a tratar de este relato del pueblo de Israel, que se encuentra en Números 13. Pueden buscarlo ustedes en su Biblia si tienen, para acompañarme y para que vayan repasando los versículos. Pero voy a hacerles un contexto primero de qué estaba pasando. La mayoría de nosotros conoce qué pasó con el pueblo de Israel, pero así, en grandes rasgos, muy rápido, vamos a ir repasando qué pasó primero. Dios le hizo una promesa a Abraham y a su descendencia, ¿cierto?, que va a tener mucha descendencia, que le iba a regalar una tierra, y que iba a hacer grandes cosas con él, y iba a ser su pueblo finalmente. Después pasaron ciertas cosas, y el pueblo cayó en la esclavitud en el pueblo de Egipto. Estuvieron más de 4 siglos en esclavitud, ¿cierto?, los hijos de Jacob, las 12 tribus. Después de eso, Moisés fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de Egipto, y lo liberaron. Cruzaron el Mar Rojo, que fue un milagro muy grande, y después pasaron una serie de eventos. Estos eventos, cierto, estuvieron 40 años en el desierto, pero antes estuvieron cerca de 1 año y medio haciendo algunas cosas. Cruzaron el Mar Rojo, fueron al Sinaí. Ahí es cuando ocurre una rebelión del becerro de oro. Empiezan a haber bastantes quejas. Ocurre un incidente con cierto que querían carne, querían la comida de Egipto, y muchas quejas. Señor, ahí como que la paciencia de Moisés fue probada. El Señor tuvo que perdonar al pueblo muchas veces. También luego les envió un tabernáculo, los mandó a hacer un tabernáculo. Y claro, en Sinaí pasaron muchas de esas cosas, tuvieron un tiempo en ese campamento. Y luego salieron de Sinaí y llegan a Cades. Desde Sinaí a Cades fue más o menos 11 días en caminata. Y desde Egipto hasta Cades, más o menos 1 año y medio. Y aquí pasa un evento importante, que es el evento que yo quiero recalcar hoy, que se encuentra en Números 13. Que si ya lo encontraron, pueden ver que el título dice espías para evaluar la tierra. El Señor tenía una promesa con el pueblo, lo había hecho desde Abraham y todavía la mantenía esa promesa. Aquí podemos ver más o menos un mapa. Como pueden ver aquí, bueno, creo que tengo un marcador. Aquí está Egipto, este era el Mar Rojo y cruzaron, ¿cierto?, con un milagro de Dios. Luego finalmente llegaron al monte Sinaí, donde fueron entregadas la ley, y aquí estuvieron un tiempo, y de aquí, desde el monte Sinaí a Cades Barnea, fue cuando enviaron los 2 espías, y los 2 espías fueron, ¿cierto?, a la tierra de Canaán a ver cómo era. ¿Por qué razón fueron? ¿Por qué los enviaron? Es interesante. En el libro Patriarcas y Profetas, Elena de White dice que el pueblo propuso que se enviasen espías. Esto en el capítulo 34. Y Moisés presentó el asunto al Señor y el permiso fue concedido. Claro, no, el Señor no
necesidad de que fueran a reconocer la tierra. ¿Por qué razón? Porque aquí dice en el capítulo 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía que reconozcan la tierra. Ahora que tenemos el contexto con patriarca y profeta, podemos decir, bueno ya, podríamos ponerle así como decimos los chilenos, bueno ya, envía a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esta parte es importante porque el Señor la está dando. Se la regala al pueblo, no... Un segundo, ya. Se la regala al pueblo, no está... El pueblo no tiene que ver si sí o si no, sino que yo ya se las di. Ustedes, bueno, vayan, reconózcanla. Si quieren traer un informe, tráiganlo, pero no es necesario que digan que ustedes tomen una decisión, porque la decisión ya está tomada. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra. Le dijo, suban de aquí al monte. Esto ya está en el versículo 17, porque antes empieza a hacer un listado de todos los príncipes de cada tribu. Observen cómo es la tierra, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco numeroso. Porque nosotros vamos a ir a atacarla. Porque el Señor ya nos la dio. Y el pueblo tuvo una expectativa, ¿cierto? Tuvo una expectativa, enviaron a los 2 espías, dentro de los cuales estaba Josué, estaba Caleb y otros 10 príncipes de todas las tribus de Israel. Y claro, aquí cuenta un poco más en el capítulo 34. El pueblo salió apresuradamente al encuentro y con exclamaciones de regocijo. El pueblo se llenó de gozo y alborozo ante la perspectiva de entrar en posesión de una tierra tan buena. Escucharon atentamente los informes presentados. El pueblo se llenó de entusiasmo, ansiaba obedecer la voz del Señor e inmediatamente tomar posesión de la tierra. Imagínense ustedes ver desde lejos que vienen 2 personas con un racimo de uva gigante. Uno se emociona y el pueblo estaba emocionado. Y esas emociones tenían una expectativa, ¿cierto? Decían, qué bacán, como decimos nosotros, qué genial, que estamos en la tierra prometida, se está cumpliendo algo importante que el Señor nos prometió hace tanto tiempo, más de 4 siglos, imagínense. Pero aquí viene una realidad que se contrasta con la expectativa. Y aquí tengo yo el signo de peligro. Peligro, ¿por qué? Porque dentro de este pensamiento del pueblo de los israelitas, ¿cierto? Dentro de las circunstancias y el acontecimiento, que me gusta más decirlo así, más que realidad, porque hay cosas que ellos vieron y que dijeron que no eran realidad, sino que era su interpretación de la realidad. Entonces dijeron, después explicaron ampliamente las dificultades y los peligros si emprendían la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas, ciudades amuralladas, diciendo que la gente era muy fuerte, imposible de vencer. Claro, antes habían dicho sí, hay leche y miel, es rica la tierra, muy buena para trabajar, pero después el pueblo es muy fuerte, las ciudades son grandes y fortificadas. Y reconocieron algunos de los pueblos que vivían allí que se conocían por ser fuertes. Entonces manifestaron que la tierra era de gigantes y que era inútil pensar en tomar la tierra. Y ahí está, ya como podríamos decir, el error en el que cayó el pueblo y que caemos nosotros cuando interpretamos las cosas de una forma distinta a la que Dios quiere que lo hagamos. Y de eso se trata, de eso que quiero que podamos estudiar el día de hoy y podamos aprender y ser un poco más conscientes de esto. En su incredulidad ellos limitaron el poder de Dios. Ellos, en vez de decir Dios está con nosotros, el mismo Dios que hizo que se abriera un mar, que es algo imposible, que nos sacó de Egipto, que envió plagas que son inexplicables, que solo se pueden explicar por el poder divino. Ellos dejaron de creer en Él y limitaron el poder de Dios en su mente. Entonces hay un concepto en salud mental que se llama esquemas mentales. Y
Y aquí hay como un pequeño cómic que hay de un artista que dice: la salud mental va como en un tren, el cerebro está conduciendo y dice, el corazón le habla y le dice: lo está haciendo genial, cerebro. Espera, ¿qué es eso? Y ve ahí como una cajita inofensiva de cartón que está en medio de los rieles, pero es un recuerdo doloroso. Entonces el cerebro como que automáticamente salta así, como que prefiere no estar más al control frente a esta situación. En este caso es frente al perro, por ejemplo, el perro que atacó a Antonia. Lo mismo, frente a muchas cosas, nosotros, por ejemplo, pensando en el pueblo, por ejemplo, ellos conocían que este pueblo era muy fuerte y que ganaba todas las batallas, tenían un esquema mental al respecto, una forma de creer, una forma de ver el mundo. Este esquema mental son estructuras cognitivas propias de la mente, es como se construye lo que pensamos, lo que vemos, lo que vivimos. Entonces, este esquema mental la utilizan las personas y todos nosotros usamos esquemas mentales para transformar todo lo que hay en nuestro ambiente y todo lo que pasa en cogniciones, es decir, en lo que nosotros aprendemos y en verdades para nosotros, en las percepciones. Entonces, cada uno de nosotros tiene esquema mental distinto y va a actuar de forma distinta. Es interesante porque aquí Josué y Caleb hablaron y actuaron de forma distinta al ver estos gigantes y al ver lo fuerte de la tierra, porque no miraron solamente la fuerza de estos pueblos, sino que vieron el poder de Dios, que es mucho mayor, y que muchas veces nosotros lo limitamos. Entonces hay una herramienta que es muy básica, no quiero ponerme tan técnico, pero que dice lo siguiente, ¿cierto? El acontecimiento A, que puede ser externo o interno, según las creencias, que sería el suceso B, según las creencias que nosotros tengamos, va a tener una consecuencia. Entonces, muchas veces nosotros todas las consecuencias se las atribuimos directamente a ¿cierto? A veces o la pandemia, o el presidente, o mi jefe, o mi familia, mi esposa, mi esposo, mi polola. A veces son externas y muchas veces son internas también. Pero todos los acontecimientos, nosotros decimos, lo tenemos ligado a una consecuencia. Pero nos olvidamos que estas son nuestras creencias. Cómo nosotros interpretamos este acontecimiento y cómo nosotros actuamos a partir de este acontecimiento va a depender de las creencias que tenemos al respecto. Gracias a Dios nosotros tenemos ciertas creencias que son muy útiles y muy importantes, como cierto, la divinidad de Cristo, creemos en Dios, creemos en su sacrificio, y amén por eso, porque hay muchas creencias que a nosotros no nos causan problemas, pero a veces creemos en asuntos particulares o en cosas distintas. Tenemos un esquema de creencias que nos limitan, y que no solo nos limitan a nosotros, sino que limitan la cantidad de bendiciones que Dios nos puede dar y la cantidad de amor que podemos recibir de Él, y bendiciones y riquezas, ¿cierto? No solo materiales, sino de vida. Y muchas veces son limitadas por esta creencia. Yo quiero... vamos a avanzar. El ser humano posee una tendencia a percibir la realidad de manera distorsionada. Entonces, esta tendencia entonces surgen las creencias, ¿cierto? Vamos a ir construyendo nuestro sistema de creencias en base a muchas veces a distorsiones. Y aquí hay algunas de las distorsiones que yo quiero compartir con ustedes y que puede que hayan pasado con el pueblo y también puede que pasen con nosotros. El razonamiento emocional, por ejemplo. De esto mismo hablaba el Probadivet, por eso me llamó la atención, yo no me acordaba que ese era el día de hoy. Y dice, muchas veces nosotros tomamos decisiones o razonamos en base a lo que sentimos, ¿cierto? Muchas veces vemos algo que nos da miedo y tomamos todas las decisiones para evitar el miedo. O muchas veces algo
que sentimos solamente por sentimientos y sabemos racionalmente que no es bueno para nosotros, igual lo hacemos eh, porque se siente bien, y sentirse bien quizá no siempre eh, significa que estemos bien, y sentirse mal no siempre significa que estemos mal. A veces tenemos que aceptar sentirnos mal para poder tener una experiencia positiva. Otro tipo de distorsión es generalizar demasiado, ¿cierto? Es decir, como yo vi un perro negro que me atacó, todos los perros negros son peligrosos para mí y me van a hacer daño. Muchas de estas yo mismo las tengo, ¿cierto? Todos las tenemos. Y por eso yo sentí que el Señor me mandaba a predicar de esto, porque es algo que estoy sintiendo en mi vida y que el Señor me ha estado mostrando en los últimos tiempos. Filtro negativo, ¿cierto? Es solo ver las cosas negativas y no ver ninguna cosa positiva. También puede ser al revés, solo ver lo positivo y no ver nada de lo negativo. Todos son desbalances, por eso son distorsiones. Lectura de pensamiento o adivinación del futuro. A veces nosotros sabemos o juramos saber exactamente lo que piensa la otra persona, cuando en verdad no es nuestro deber. Y es imposible, es físicamente imposible que nosotros humanamente sepamos qué están pensando los demás. Y menos que sepamos lo que está pensando Dios. Porque Dios, su pensamiento es mucho más grande. Lo que nosotros podemos hacer es escuchar lo que Él nos quiere decir. Y muchas veces tenemos problemas para eso también. Pensamiento del todo nada, ¿cierto? O visión dicotómica. A veces vemos solo negro y blanco, cuando en muchas situaciones hay un camino intermedio o una solución que beneficia a ambos lados. Entonces nos cerramos y por cada una de estas distorsiones, por cada una de estas esquemas que vamos creando, vamos limitando nuestra vida, vamos limitando lo que nosotros podemos hacer y vamos limitando lo que Dios puede hacer en nosotros. Falacia de control es a ver cuántas más tengo. Esas dos. Falacia de control, que es como decir yo puedo controlar todo, que es una falacia, una mentira. Muchas veces nosotros queremos controlar todo cuando Dios es el que tiene que tener control. Y la otra, que es catalogar, es cuando etiquetamos o separamos en categorías a personas y a situaciones y a muchas cosas en nuestra vida. Todos le ponemos etiquetas cuando en realidad hay cosas que son bastante más mixtas. Claro, entonces cuando nosotros vamos poniendo estas distorsiones cognitivas, yo pienso en el versículo de hoy que me dice: ustedes tienen un corazón de piedra. Estas cosas hacen que nuestra mente, ¿cierto?, la forma en que pensemos, nuestra actitud sea como de piedra, porque no es flexible. Y cuando llega algo, y cuando el Señor quiere hacer algo con nosotros que escapa de nuestra zona de confort, como era en este caso apoderarse de la tierra de Canaán, como que no somos capaces de enfrentar eso, como que toda nuestra creencia como que o se rompe o nosotros nos rompemos y no somos capaces de aceptar esta hermosa bendición que Dios tiene para nosotros. Nos falta fe. Se puede decir eso, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros hemos luchado por tener más fe? Queremos que el Señor haga grandes cosas con nosotros, siempre lo decimos, pero a veces nos falta. Nos falta fe cuando dejamos de ver a Dios y miramos las circunstancias, o cuando vemos que las circunstancias son más poderosas que Dios a nuestro parecer. También nos falta fe cuando nos preocupamos de lo que Dios va a hacer en el futuro, ¿cierto? Cuando nosotros sentimos que Dios, queremos controlar a Dios, queremos decirle: Señor, por favor, tú haces esto, o no vayas a hacer esto, Señor, porque yo no quiero. El Señor nos dice: bástate mi gracia, déjame a mí el futuro y tú preocúpate de lo que yo te estoy diciendo ahora, de lo que estoy mandando. Es bonito y es importante porque
nosotros muchas veces nos tomamos responsabilidad en esta falacia de control. Creemos que todo el ministerio va a ser nuestro, ¿cierto? Cuando en verdad es de Dios y nosotros somos cooperadores de Él. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, ya sea en una iglesia, en un conjunto de canto, en una misma lengua de señas o en otra cosa, es la obra del Señor y nosotros somos cooperadores de Él. Pero muchas veces nosotros queremos llevar esta mochila y nos terminamos haciendo daño a nosotros. Entonces nosotros buscamos soluciones momentáneas, pero el Señor ve más allá, ¿cierto? Aquí, un poco antes de llegar a Cades, el pueblo de Dios, ¿cierto? Israel, bueno, el Señor permitió que Moisés escogiera a los hombres más fieles y eficientes que compartieran la responsabilidad, porque Moisés quería llevar la mochila del pueblo. Él se sentía el responsable, se sentía responsable de todo el pueblo. Muchas veces nosotros nos sentimos responsables de nuestros hermanos o de las personas, ¿cierto? Como que queremos nosotros agarrarlo, bautizarlo y queremos hacer nosotros la obra del Espíritu Santo, o queremos nosotros enderezar sus caminos, ¿cierto? Muchas veces, hace poco una amiga había tenido una experiencia con otra amiga que ella le había querido enseñar una lección. ¿Cuántas veces nosotros queremos enseñar lecciones cuando el Señor solamente quiere que amemos? Entonces, claro, Moisés tenía la mochila y sentía que era muy pesada y quería compartirla con 10 personas más, o con tantas personas más. Entonces escogiera a los hombres más fieles. El Señor lo permitió, que Moisés escogiera a los hombres, y la influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección, o sea, los rebeldes del pueblo. No obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Nunca habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las pruebas que había presenciado del poder de Dios y la bondad, ¿cierto? El pueblo no era el único que tenía estas falacias, estas distorsiones, ¿cierto? Moisés también cayó en esto, y finalmente esto que pasó un poquito antes puede haber afectado directamente en esta situación de Cádiz, porque, ¿cierto?, eligió una junta que fuera con él, que dirigiera al pueblo, cuando en verdad era Dios quien dirigía al pueblo, y Moisés solamente era un instrumento, un cooperador. Dios ve en la eternidad, ¿cierto? Esta solución momentánea después le trajo muchas consecuencias malas al pueblo, pero Dios ve en la eternidad y Él tiene planes para nosotros muy grandes y muy buenos, que solamente a nosotros nos falta aceptarlos, tomarlos y creer, tener fe. Entonces aquí vemos ya en Números 13 todavía, pero en el versículo 30 podemos ver lo que dice Caleb después de que todos los otros espías habían dado su informe. Caleb dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Era la misma situación A, ¿recuerdan? La misma situación A, pero él lo vio con ojos distintos, porque en su mente estaba construida de una forma distinta, y no es como que nació así, sino que a través de la experiencia que tuvo con Dios y lo cercano que estuvo con Dios, cómo vio la mano de Dios en los milagros anteriores. Él se permitió no olvidar el poder de Dios, y así fue construyendo su esquema mental, que le permitió decir: creamos en Dios, tengamos fe, hagamos lo que Él nos manda hacer. Después, más adelante, en 14, está Josué y Caleb hablándole al pueblo, porque finalmente el pueblo decidió no ir a la tierra. Y Josué y Caleb dicen: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel,
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Suena como que le estuviera dando ánimo y lo estuviera retando al mismo tiempo, porque finalmente lo que hizo el pueblo fue limitar a Dios. Entonces qué rabia, porque el pueblo limitaba a Dios y cayó en un pecado finalmente, cayó en el pecado de no creer en Dios, de no creer en el poder de Dios y creer más en el poder de los enemigos, ¿cierto? Me recuerda la semilla que cayó entre espinos, que no pudo crecer por las preocupaciones de esta vida. Eso pasó. Entonces por eso decía, no sean rebeldes. Es decir, hermanos, no es como no se desanimen, sino que no sean rebeldes, porque el hecho de tener miedo y de obedecer a este miedo y de interpretarlo de la forma más negativa es algo que es una rebeldía y es algo que está mal. De todas formas, Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y tenían mucha tristeza por esta situación. Y aquí es cuando el Señor declara la sentencia, ¿cierto? Que finalmente no fue un castigo de Dios, sino que fue lo que el pueblo eligió. El pueblo eligió de ahí en adelante estar vagando 40 años, ¿cierto? Cerca de 38 años, incluyendo el año y medio anterior. Hasta después entrar a la tierra de Canaán, cuando toda esta generación haya muerto y solamente Josué y Caleb eran los que iban a poder entrar. Entonces nuestro pensamiento es súper importante. Cómo nosotros interpretamos las cosas. Entonces hay que poner más atención al pensamiento. Pero aquí yo me quiero ir un poco al otro lado de la balanza. Porque hay personas, no sé si tanto en la iglesia, pero en el mundo se ve mucho, que te dicen que el pensamiento es lo más importante y que tú puedes controlar todo el universo a través del pensamiento. Pero el pensamiento no te salva. El pensamiento no te sana. Y el pensamiento no te creó y tampoco murió por ti en la cruz. Ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? Por mucho que pensemos algo, no es la salvación. Y yo no puedo terminar un mensaje si no hablo de la salvación y si no hablo de Cristo, que Él es quien nos salva a nosotros. Él es quien nos creó y Dios es quien hizo un plan de salvación. Y que cuando nuestro pensamiento se interpone, finalmente nos perdemos ciertas bendiciones, así como el joven rico. O como ellos que no pudieron entrar a la tierra de Canaán, pero el Señor mantuvo su promesa y tenía ese plan y lo llevó a cabo a pesar de ellos. Entonces Dios es más grande que nuestros pensamientos también. Y Dios, a pesar de que nosotros nos equivoquemos y tengamos malos pensamientos, Él quiere hacer lo mejor para nosotros. Por eso Él nos prometió también darnos un corazón de carne y quitar este corazón de piedra. Entonces yo quiero contarles mi experiencia, porque muchos saben que yo, aquí está, yo estuve con COVID, sí, este año 2021. Aquí pueden ver algunas fotos, no sé si se ve bien. El 7 de marzo empezaron los síntomas. El 9 de marzo 3 personas de la familia salimos con PCR positivo. El 13 fuimos a urgencias y me intubaron el mismo 13. Estuve 8 días intubado, hospitalizado, mi papá también. 15 días en total hospitalizado, ¿cierto? Después de la intubación me pasaron a una sala, ¿cierto? De la UCI a la UTI, de la UTI a sala de hospitalización. Y ahí estoy, gracias a Dios, en la última escena, la última foto en la que sacamos después de ver cuando nos juntamos por primera vez después de todos estos días de hospitalización. Estábamos muy contentos. Fue algo grave y fue algo fuerte y mucha gente podría decirle, si tú hubieras pensado positivo no te habrías enfermado nunca, ¿cierto? A veces pasa eso. O quizá las defensas bajan con pensamientos positivos. Y los doctores te van a decir, y esto es algo que yo igual comparto, que cuando uno
se desanima o tiene pensamientos negativos o tiene un esquema de pensamiento que sea distorsionado, también afecta lo fisiológico eventualmente, porque vas a empezar a actuar de una forma, vas a empezar a pensar de una forma y tu cuerpo se va a ir acostumbrando, tu cerebro se va a ir acostumbrando a eso. Entonces mucha gente, perdiendo la esperanza, también pierde ciertas funciones fisiológicas. Y yo quiero mostrarle un video donde habla mi papá desde su punto de vista este testimonio. Le voy a pedir que me confirmen si se escucha, porque le voy a poner play ahora. Por favor, ahí hermano, si alguien me dice si se escucha o no. Nunca pensamos que nos íbamos a contagiar. Hermano, Siempre resguardamos Gracias. la seguridad al entrar a la casa, limpiarnos las manos, cambiarnos ropa, limpiarnos los zapatos, pero nos llegó. Y un sábado me sentí mal y el domingo le dije a Janet, vamos a hacer el PCR. Me hice el PCR, salió negativo, pero tenía todos los síntomas. Al día lunes le pedí a mi señora que fuera ella y mis 3 hijos a tomarse el PCR. Ahí mi hijo mayor y mi hija dieron positivo, mi esposa y mi hijo menor no. Después de la fiebre, que fueron 3 días, nos comenzamos a sentir mal, tos, mi hijo mayor vómito. Aguantamos una semana y el sábado mi esposa llevó a mi hijo mayor a urgencia, estuvo todo el día oxigenándose y algo se estabilizó. Yo estaba saturando entre 89, 88, algo de 90 y mi esposa le comenta a la doctora, dijo no, tiene que venir para acá de urgencia. Yo tenía que quedarme, yo dije bueno, me voy a quedar 2 días, 3 días y me voy para la casa. Pero no fue así, pues fueron más días. Y eso es angustioso. Y mi hijo entubado. Y me dicen, mi hijo va a tener que quedar entubado, que era lo mejor. Entonces cuando vuelvo del examen veo a mi hijo ahí estirado en una cama, ¿cierto? Una camilla. Fue impactante para mí ver a mi hijo ahí estirado, inerte, entubado, sedado también. Y a mí me llevan a una sala también, donde me ponen una manguera de oxígeno, 60 litros por minuto ahí en la nariz. Y esperando, ¿cierto?, que pasara. Hubo un momento que me dije a mí mismo, no puedo pensar nada trágico ni grave. Tengo que tener buen ánimo y confiar en el Señor. Entonces ahí viene todo el abrazo, yo digo el abrazo de Dios, porque un movimiento de oración de todos los que nos conocían, amigos, el colegio, la iglesia. Eso fue como un alivio y no sentirme solo. Yo recibí mensajes por WhatsApp porque siempre me quedé con el celular comunicándome con mi esposa, con Janet. Recibí muchos cariños, oraciones grabadas, música que me mandaron, ¿cierto? Y fue algo grato porque sentí que la iglesia se unía por un sentido que era mi sanación y la sanación de mi familia. Sabemos que hay mucha gente que pasa meses, un mes o más entubada o hospitalizada. Nosotros no alcanzamos a llegar al mes. Yo no alcancé a llegar a los 10 días, tuve 9 días hospitalizado. Añorábamos estar juntos, queríamos estar en la casa y recuperarnos en la casa, hasta que llegó ese día. Quisimos agradecer a todos los que oraron por nosotros y contarles que estábamos juntos. Nos sacamos una foto los 5 en la mesa y le enviamos al WhatsApp a los amigos, a la iglesia, contando que ya estábamos juntos. Dar las gracias a los muchos amigos, familia
iglesia que oraron por nosotros, que nos permiten ahora estar juntos, que oraron y se dedicaron el tiempo y clamaron por nosotros. Yo quedo convencido que la oración intercesora es poderosa y que no es un simple formalismo, sino que es una conexión con el mismo Dios del cielo. Y que las oraciones con fe mueven la mano de Dios. Por lo tanto, la visión que ahora tengo de la oración es mucho más profunda de lo que tuve antes de caer enfermo y que cayéramos enfermos como familia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Amén, ¿cierto? Bueno, gracias. Gracias a todos. Yo sé que muchos de aquí también oraron, los que sabían. Si alguno no sabía, sé que han estado orando también por todas las personas que han caído en enfermedad, ¿cierto? Muchos hermanos de nuestra iglesia, gente conocida y todos los casos a nivel país. Entonces, nosotros agradecemos las oraciones. Y claro, esta es una de las partes en que Dios ha actuado grandemente en mi vida y yo tengo que incluirlo, al menos en este periodo de tiempo, tengo que incluirlo cuando hablo de él. Y para mí tiene mucho sentido. Y hay una parte del discurso de mi padre que quiero compartir, que es esta, que dice, ¿cierto? Hubo un momento que me dije a mí mismo, no puedo pensar nada trágico ni grave, tengo que tener buen ánimo y confiar en el Señor. Entonces ahí viene todo el abrazo de Dios. Mi papá tenía un pensamiento muy positivo y era así como yo le digo, cuando los doctores te dicen, si usted pierde la esperanza, como que sus defensas van a bajar. Y él, gracias a Dios, no fue intubado y estuvo bastante... No fue tan grave su situación. La mía fue un poco más grave. Cuando recuperé la conciencia yo también tuve cierto nivel de confianza en el Señor, ¿cierto? Me aferré a Dios, me aferré a algunos sermones, a algunos cantos, ¿cierto? Algunos mensajes positivos. Y no le estoy diciendo que piense positivo siempre y no piense en negativo nunca, porque ese es una falacia, ¿cierto? La falacia de la dicotomía es una distorsión. Pero sí que nuestros esquemas sean un poco más saludables, que sean saludables y que sean realistas, que no sean pesimistas, porque ser pesimista es dicotómico, ¿cierto? Es decir, que todo es malo, es como en la falacia de lo negativo, solo ver lo negativo. Tenemos que ver tanto lo negativo como lo positivo y yo le doy la gloria a Dios porque me sanó, me salvó. Y el pensamiento no me salvó, el pensamiento de mi papá tampoco lo salvó, sino que fue una herramienta que nos fue ayudando para mantenernos bien. Y los mensajes también fueron otra herramienta. La oración es una herramienta súper poderosa y que también a través de la oración, de la lectura de la Biblia, nosotros vamos construyendo y renovando esquemas también en nuestra mente, viendo testimonios y viviendo experiencias personales con Dios. Entonces, después que Dios, Yahvé, Jehová le dijo al pueblo, ustedes ya no van a poder entrar en este momento y todos van a morir en el desierto. Triste, fuerte la situación, le dice a Moisés, ¿cierto? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, el Señor sabe cuando nuestro corazón es de carne y está dispuesto a hacer lo que Él nos manda y el Señor lo recompensa. En este caso su recompensa fue aquí en la tierra y en esta vida. En muchos de nuestros otros casos también puede ser así, porque el Señor quiere mostrarnos su gloria y su reino desde ahora en nuestra vida, pero en otras ocasiones va a tener que ser solamente en el cielo y estamos bien con eso, pero tratemos de maximizar las bendiciones que el Señor nos puede dar, de abrirle
de abrirle el espacio para que entre, ¿cierto? Aquí está Jesús muriendo en la cruz, ¿cierto? Él ya nos perdonó, ya nos salvó, y nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces cuando Él muere, la cruz nos dice: toma, te estoy regalando la salvación, te la estoy obsequiando, por favor ven y acéptala. Entonces cuando tú tienes la mente, el corazón de piedra, ¿cierto? Y estos esquemas mentales que te limitan a ti, te limitan a Dios y limitan nuestras relaciones, estamos diciendo: Señor, bendíceme, pero un poquito nomás, por favor. Y le estamos pidiendo nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Que podamos tener un corazón, y aquí vamos a leer, ¿cierto? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Que nosotros podamos, ¿cierto?, ser conscientes de que nuestro pensamiento puede ser más según la voluntad de Dios. Podemos ser más flexibles para Él y estar más atentos, a escucharlo mejor y hacer su voluntad. Que la gloria sea para Él y que su voluntad se haga en nuestra vida y nos pueda llenar de bendiciones. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo y por este sábado y por este espacio. Jan, por favor, te invito a que nos despidas de la oración. Amén. Les invito a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este sábado que tú nos regalas, Señor, porque podemos estar conectados con nuestros hermanos, Señor, aprender de tu palabra, también escuchar hermosos cantos y distintas historias y testimonios, Señor. Gracias porque tú nos permites conocerte y tenerte en nuestra vida. Queremos pedirte que tú pongas un corazón de carne en nuestro cuerpo, Señor, en nuestra mente, para que podamos escuchar tu voluntad, Señor, y no perdernos de las bendiciones que tú nos quieres dar, y que podamos, Señor, también entender que tú eres más poderoso, Señor, que tú tienes el poder y tú tienes la responsabilidad, y que nosotros somos tus ayudadores, tus cooperadores, que podamos darte lo mejor que nosotros tengamos, Señor. Gracias por tu amor y bendición, gracias por tu sacrificio, por tu amor infinito. Te pedimos por todas las familias aquí presentes, representadas, que tú seas con ellos, que tu Espíritu Santo esté con ellos, que dé sanidad también a quien la necesita, y que nos acompañes en el resto de este sábado, Señor, y la semana que va a comenzar. Gracias por todo, tu amor y bendición, en el nombre de Jesús. Amén.